¿Y si lo peor que te pasó fue creer que te amaron? Dime algo, ¿alguna vez te atreviste a pensar que tus padres no te quisieron, sino que simplemente te toleraron? ¿Y si nunca fuiste un hijo, sino el parche emocional de alguien roto, intentando no desmoronarse? ¿Y si lo que llamaste amor familiar solo fue la forma más elegante de esconder heridas heredadas? Hay una verdad que nadie confiesa. A veces la persona que te dio la vida fue también la primera que te enseñó a vaciarte por dentro. Te visita en silencio a las 3 de la mañana y se sienta a tu lado como si siempre hubiera estado ahí. No lo dices, no lo comentas, no lo aceptas, porque admitirlo sería dinamitar la única historia que te dijo quién eras. La verdad es esta: el amor que recibiste no te formó, te moldeó a la fuerza. Te enseñaron a ser fuerte antes de tiempo, a callar para no incomodar, a perdonar cosas que ningún niño debería aprender a perdonar. Y tú llamaste a eso normal. Nietzsche escribió que a veces necesitamos rompernos para dejar de rompernos. Pero tú no te rompiste, a ti te quebraron. Y después te exigieron que agradecieras. Este video no empieza con ternura, porque la verdad tampoco lo hizo contigo. La verdad es fría, la verdad es oscura, la verdad es esta: no todos fueron amados, algunos fueron usados, otros fueron ignorados, y muchos crecieron creyendo que el problema eran ellos. Ver, aquí está el horror: no fue tu culpa, nunca lo fue, y aún así, sigues cargando con un dolor que no te pertenece. Y ahora dime, ¿qué haces cuando descubres que la herida más profunda de tu vida tiene el rostro de alguien que se supone debía protegerte? Crecimos escuchando que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Y quizás sí, pero nadie nos preparó para admitir que lo mejor que pudieron también dolió. Nadie nos enseñó a mirar hacia atrás sin sentir culpa, porque desde pequeños nos repitieron que cuestionar a quienes nos dieron la vida era una forma de ingratitud. Así que aprendimos a agradecer incluso lo que nos rompió, a justificar la ausencia con frases como estaban cansados, no sabían hacerlo mejor. Así los criaron a ellos también, y en ese intento de proteger su imagen dejamos de protegernos a nosotros mismos. Nos convertimos en guardianes de su historia y prisioneros de sus heridas no resueltas. Ellos no te enseñaron lo que era el amor, te enseñaron lo que era el miedo a perderlo. Cada vez que callaste para no molestarlos, cada vez que sonreíste cuando querías llorar, cada vez que te esforzaste más solo para escuchar un «estoy orgulloso de ti», ibas construyendo la jaula invisible que aún te aprieta el alma. El niño que fuiste aprendió a ser útil para ser querido. Aprendió que su valor estaba en no incomodar, y en ese proceso se olvidó de sí mismo. Hay amores que no abrazan sino que moldean, padres que no aman por maldad sino por miedo. Miedo a verte ser libre, miedo a que elijas diferente, miedo a que tu independencia les muestre su propio vacío. El amor que te dieron estaba lleno de expectativas, de promesas inconscientes que nunca pediste cumplir. Te heredaron su idea de éxito, sus miedos a fracasar, sus silencios heredados de generaciones que no sabían hablar del dolor. Cada niño carga con los sueños inconclusos de sus padres. Carl Jung. Y así creciste, intentando sanar lo que no era tuyo, convirtiéndote en el adulto que siempre busca aprobación, que pide perdón incluso cuando no ha hecho nada malo, que siente culpa por descansar, por decir no, por existir sin rendir cuentas a nadie. No todos los padres hieren con gritos, algunos lo hacen con sonrisas, con esa dulzura que manipula sin darse cuenta, con ese amor que da y quita según tu obediencia, porque su afecto dependía de cuán bien representaras el papel del hijo perfecto. Y así, lo que debía ser un refugio se convirtió en un escenario. Aprendiste a actuar antes de aprender a sentir,
a leer el estado emocional de los demás antes de reconocer el tuyo. Y con el tiempo te volviste experto en complacer, pero no hay medalla para eso, solo un cansancio silencioso que se siente en los huesos, una tristeza sin nombre que despierta en la madrugada, y te recuerda que no sabes quién eres sin la necesidad de agradar. Venimos de generaciones heridas, de abuelos que sobrevivieron guerras, hambre, humillaciones, de padres que crecieron en hogares donde sentir era peligroso. ¿Y qué podían darte ellos si el amor también los asustaba? Ellos amaron como supieron, controlando, corrigiendo, exigiendo. Llamaron educar a reprimir, formar carácter a endurecer el alma. Y cuando tú llorabas no sabían consolarte, no porque no te amaran, sino porque nadie los consoló a ellos. Ese es el peso de la herencia emocional. El amor que no se sana se transmite, se convierte en instrucciones invisibles. No hables mucho, no llores, no hagas enojar, no falles, no te vayas. Y tú las obedeces aunque ya seas adulto. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Por eso sigues buscando aprobación en las miradas ajenas. Por eso te cuesta poner límites. Por eso sientes culpa al ser feliz mientras tus padres siguen tristes. No es debilidad, es fidelidad emocional. Un lazo invisible que te hace creer que si te liberas, los traicionas. Pero amar no es cargar. No es vivir eternamente intentando reparar lo que no rompiste. Amar es reconocer que tus padres también fueron niños heridos y decidir que la historia no tiene que repetirse a través de ti. Sanar no es cortar el lazo, es transformarlo. Es mirar atrás sin rabia, pero con claridad. Es poder decir gracias por lo que me diste y también por lo que no supiste darme. Porque solo cuando entiendes de dónde viene tu herida, descubres que la jaula nunca fue su amor, sino tu miedo a soltarlo. Desde pequeño entendiste que portarte bien era más que una virtud, era una estrategia de supervivencia. Porque cuando te enojabas te decían, no hagas dramas, cuando llorabas, no seas débil, y cuando decías lo que pensabas, no me hables así. Así que aprendiste el papel, el hijo tranquilo, el que no da problemas, el que no contradice. Pero detrás de esa calma había un niño observando, midiendo, interpretando los gestos de los adultos para saber si era amado o no. Ser el hijo perfecto no fue una elección, fue tu forma de seguir siendo querido, porque descubriste que el amor se podía perder, y si se podía perder, había que ganárselo todos los días, con buenas notas, con sonrisas a la fuerza, con silencios disfrazados de madurez. Y así poco a poco desapareciste. Hay personas que crecen creyendo que su valor depende de lo que dan, y cuando se quedan sin energía, sin fuerzas, sin ganas, sienten culpa por detenerse. Ese niño que fuiste todavía vive dentro de ti, revisando el rostro de los demás para asegurarse de que todo está bien. Mira a su alrededor y se pregunta, ¿estoy siendo suficiente? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Todavía me quieren? Pero la verdad es que nadie le enseñó que podía existir sin merecer amor todo el tiempo. Imagina por un momento que vuelves a esa casa, la misma sala, el mismo olor, los mismos retratos en las paredes, y te ves ahí, de niño, jugando solo, esperando que alguien te mire con ternura. Te acercas a ti mismo, lo abrazas y le susurras, no tienes que hacer nada para que te amen, y el niño confundido rompe en llanto, porque es la primera vez que alguien se lo dice. Y ese alguien eres tú. El problema no fue haber querido ser bueno. El problema fue creer que solo si eras bueno merecías quedarte. Y esa idea te persigue incluso ahora. Cada vez que te esfuerzas en relaciones donde solo tú das, cada vez que pides perdón por ser tú, cada vez que te cuesta decir no aunque estés al borde del agotamiento, te convirtieron en alguien funcional, pero desconectado de sí mismo. Te enseñaron a sostener a todos menos a ti, y cuando por fin colapsas, cuando no puedes más, el mundo te pregunta, ¿qué te pasa?
siempre fuiste tan fuerte, pero nadie se pregunta qué tan cansado puede estar quien siempre fue fuerte para no ser un problema. El deber de ser bueno puede ser una forma elegante de autodestrucción. Émile Cioran. Y esa es la trampa. Ser bueno se volvió tu identidad, y ahora cuando intentas poner límites, sientes culpa, porque confundes la paz con la obediencia y el amor con la sumisión emocional. Ser el hijo perfecto tiene un costo. Aprendes a cuidar a todos menos a ti, y el día que alguien intenta amarte de verdad no sabes cómo recibirlo. Piensas que hay algo escondido, una deuda pendiente, porque el amor incondicional te parece sospechoso, como si la ternura fuera un lujo que no te corresponde. Imagina ahora que te ves en un espejo, pero no el espejo físico, sino el emocional. Miras tu reflejo y detrás ves todas tus versiones pasadas, el niño obediente, el adolescente que no discutía, el adulto que carga con la familia, los amigos, la pareja, como si tuviera que sostener al mundo entero. Y entiendes algo brutal. Nunca te pidieron ser libre, te pidieron ser útil, y tú confundiste utilidad con amor. Hasta que no te atrevas a decepcionar a tus padres, seguirás viviendo una vida que no es tuya. Carl Jung. Ser el hijo perfecto no te hizo mejor persona, te hizo más obediente, y la obediencia emocional es una cárcel con flores. Huele a sacrificio, suena a virtud, pero está hecha del miedo a no ser suficiente. Y ese miedo se filtra en todo lo que haces, en cómo trabajas, en cómo amas, en cómo sonríes cuando algo dentro de ti grita. A veces no sabes si estás cansado o vacío, solo sabes que algo en ti se apagó tratando de complacer a todos, y lo más cruel es que nadie lo nota, porque para el mundo sigue siendo el hijo ejemplar. Hay heridas que no se heredan en la piel, sino en los gestos, en los silencios, en las reacciones que no entendemos. Cargas con historias que no viviste, miedos que no te pertenecen, culpas que no nacieron contigo. Y lo más extraño es que esas emociones no se sienten ajenas, se sienten tuyas, porque las has respirado desde antes de tener conciencia. El dolor no desaparece, solo cambia de cuerpo. Tus padres no te contaron toda la historia, no porque quisieran mentir, sino porque ellos mismos la olvidaron para poder sobrevivir. Tu madre te enseñó a cuidar, pero nadie la cuidó a ella. Tu padre te exigió ser fuerte, porque a él nunca le permitieron ser débil. Así funciona la herencia invisible. Repetimos lo que nos hizo daño, esperando que esta vez salga bien. Y no lo notamos hasta que alguien o algo nos lo refleja. Imagina que estás frente a tus padres, pero no como hijo. Míralos como si fueran niños, pequeños, confundidos, con los mismos ojos cansados que tú tenías cuando buscabas amor. Los ves llorar en silencio, los ves intentando ser aceptados, los ves haciendo todo para no ser abandonados. Y de repente entiendes. No te dieron lo que necesitabas porque nadie se los dio a ellos. Esa comprensión no justifica, pero libera. El inconsciente familiar busca redención en los descendientes. Carl Jung. Cada generación tiene un miembro que despierta, uno que siente más, que se cuestiona más, que sufre más, no porque sea débil, sino porque su alma vino a detener el eco. Tal vez tú seas ese eco detenido. Eres el que observa el patrón y se pregunta, ¿por qué repito las mismas historias? ¿Por qué atraigo amores que duelen igual que los de mis padres? ¿Por qué siempre termino salvando a quien no me pidió ayuda? No es casualidad, es la lealtad invisible en acción, el alma intentando equilibrar lo que quedó pendiente. Imagina ahora que tus padres están frente a ti, y detrás de ellos sus propios padres, y detrás de ellos los suyos. Una cadena interminable de seres que amaron como supieron, que callaron para sobrevivir, que se rompieron en silencio, y tú en el último eslabón miras atrás y dices, hasta aquí. Esa frase no rompe la cadena, la transforma.
Lo que no se hace consciente se convierte en destino. Carl Jung. Al hacerlo consciente, detienes la repetición. El eco del amor no dado se disuelve en tu voz, en tu elección de amar distinto. Pero cuidado, sanar no es salvarlos. No puedes rescatar a tus padres de sus propias sombras. Sanar es dejar de repetirlas dentro de ti. Es dejar de reaccionar como ellos, de amarte como ellos se amaron, de exigirte lo que ellos se exigieron. No necesitas vengar tu infancia, necesitas comprenderla. Imagina que cierras los ojos y visualizas a tu madre y a tu padre abrazando a sus versiones de niños, y luego los ves mirarte, sin palabras. Por primera vez no hay exigencias, no hay juicios, solo una mirada limpia, humana. En esa escena, el pasado deja de tener poder. No porque lo hayas borrado, sino porque lo has mirado con compasión. El amor no resuelto se repite hasta que se comprende. Erich Fromm. Y comprender no significa aceptar el daño, significa ver la historia completa, ver que no solo fuiste un hijo con heridas, sino también el puente que conecta el dolor con la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque cuando eliges no repetir, te conviertes en el primer eslabón libre de toda una generación. Y eso también es amor. Llega un punto en el camino donde ya no puedes seguir culpando a tus padres, pero tampoco puedes seguir obedeciéndolos. Esa línea es fina, invisible, y cruzarla duele más que cualquier despedida, porque dejar de ser el hijo perfecto es, en el fondo, una forma de duelo. No solo estás soltando a tus padres, estás soltando la necesidad de ser querido por ellos a cualquier precio. Durante años creíste que sanar era entenderlos, que el perdón era la cima del amor. Pero sanar no siempre significa reconciliar. A veces sanar es poner distancia sin rencor, es decir te amo desde otro continente emocional. La verdadera madurez no es repetir la historia con más elegancia, es atreverte a escribir una nueva, y eso, para el hijo consciente, es una revolución. No se trata de volverte frío, sino de dejar de arder por quienes nunca aprendieron a ver tu fuego. Por generaciones, la lealtad familiar fue confundida con obediencia. Nos enseñaron que quien rompe el ciclo es el traidor, pero el verdadero traidor es quien ve el dolor y lo perpetúa. Romper el pacto no es venganza, es evolución. Imagina que caminas por un pasillo largo, lleno de retratos. Cada rostro es un ancestro que vivió con miedo, que cayó para sobrevivir, que confundió amor con deber. Mientras avanzas, las miradas parecen acusarte, pero cuando levantas la cabeza notas algo distinto. Sus ojos no juzgan, suplican que alguien por fin se atreva a hacer lo que ellos no pudieron. Y tú lo haces, te detienes, tomas aire y dices en voz baja, yo ya no repetiré su dolor. Y en ese instante las miradas se suavizan, porque al romper el ciclo también los liberas a ellos. Sanar no es pelear con tus padres, es dejar de pelear con lo que heredaste de ellos. El hijo consciente entiende que el amor verdadero no siempre es abrazo, a veces es distancia, a veces es silencio, a veces es el coraje de no responder el teléfono cuando sabes que te hará daño, porque hay vínculos que solo sanan cuando dejas de intentarlo, y en medio de ese de rencor, estás hecho de lucidez, dejas de querer tener razón y empiezas a querer tener paz. Ya no buscas justicia, buscas equilibrio, y aunque duela, entiendes, no puedes sanar siendo el mismo personaje que fue herido. Imagina que estás frente al espejo una vez más, pero esta vez no ves al niño herido, ni al adulto que lo disfraza de fuerza. Ves algo nuevo, una versión de ti que ya no necesita ser entendida, una versión que, en lugar de decir mírame, susurra me veo, y por primera vez, eso basta. Amar a tus padres no significa seguir siendo su hijo. El amor maduro nace cuando puedes mirar atrás sin culpa, cuando puedes decir gracias por lo que me diste,
pero el resto lo haré yo. Y en ese acto silencioso, el amor deja de ser cadena y se vuelve raíz. A veces la libertad no llega con gritos, llega con una calma extraña, una calma que se siente como un funeral y un nacimiento al mismo tiempo. Funeral del hijo obediente, nacimiento del ser auténtico. Y cuando cruzas ese umbral, ya no necesitas aprobación, solo coherencia. La coherencia es la nueva forma de amor, y amarte con verdad, aunque duela, es la mayor herencia que puedes dejar a quienes vienen detrás. Nos enseñaron que perdonar era olvidar, que soltar era borrar, que amar era entenderlo todo, pero el verdadero perdón no tiene nada que ver con eso. El verdadero perdón no limpia la historia, la ilumina, y cuando la luz llega, no lo hace para endulzar la herida, sino para mostrar qué parte de ti seguía sangrando por costumbre. Perdonar no es reconciliarte con quien te dañó, es reconciliarte con la parte de ti que permitió seguir respirando desde ese dolor. Es sentarte contigo mismo y decirte, ya no necesito que me pidan perdón para estar en paz. Porque la paz no depende de lo que hagan los otros, depende de lo que tú ya no estás dispuesto a sostener. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. Perdonar no es negar la injusticia, es soltar el deseo de que el pasado tenga otro final. Y eso requiere un tipo de fuerza que solo nace después de haber amado demasiado. Porque cuando perdonas de verdad, no hay gloria, no hay medallas, solo un silencio distinto, uno que no duele, uno que ya no necesita explicación. Imagina por un momento que estás en el mismo escenario donde fuiste herido. Todo está igual, la luz, las palabras, las miradas, solo que ahora tú no eres el mismo. Ya no estás esperando justicia, ni venganza, ni comprensión. Solo estás ahí, observando, y notas que algo dentro de ti se quedó quieto. Ya no reacciona, ya no necesita defenderse. Ese es el signo. No es olvido, es libertad. A veces la gente cree que perdonar es una muestra de debilidad, pero no hay nada más fuerte que soltar una historia sin cerrar, sin aplausos, sin reconocimiento. Solo los valientes perdonan, porque solo ellos entienden que no hay paz sin pérdida. El perdón verdadero es un acto sin testigos. Sucede en la madrugada, cuando decides no repetir el mismo pensamiento otra vez, cuando eliges no responder al mensaje que sabes que te arrastrará, cuando te miras al espejo y ya no necesitas explicarte. A veces perdonar no significa seguir amando, sino aceptar que ya no puedes hacerlo desde el mismo lugar. Perdonar es dejar de insistir en que la historia debía haber sido distinta. Es mirar la herida sin decorarla, sin justificar a nadie, ni siquiera a ti, y entender que lo que dolía no era lo que pasó, sino lo que aún esperabas que pasara. Hasta que el dolor no te enseñe lo que el amor no pudo, seguirás atado a la herida. El perdón no te hace santo, te hace humano, porque perdonar no es elevarte, es regresar a ti mismo después del incendio. Es recoger las partes de tu alma que entregaste por amor y decirles, ya no tenemos que seguir ardiendo. Cuando perdonas, no estás aprobando lo que sucedió, estás reconociendo que ya no quieres seguir muriendo por ello. Y ahí ocurre el milagro silencioso. El resentimiento se disuelve, el cuerpo se relaja, el alma deja de temblar. Perdonar no es borrar la historia, es cerrar el libro con respeto, mirar al cielo y decir, gracias por lo que dolió, porque me enseñó quién ya no quiero ser. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que el perdón no es el final del camino, es el inicio de una nueva vida, una donde ya no reaccionas desde el trauma, sino desde la presencia. El perdón no te vuelve blando, te vuelve real, porque solo quien ha sangrado sabe el valor de no hacerlo más. Si llegaste hasta aquí, significa algo. No es casualidad, no es entretenimiento, es tu alma pidiendo respuestas que nadie se atrevió a darte.
Si este mensaje tocó algo dentro de ti, quédate. Aquí no maquillamos la verdad. Aquí no fingimos luz donde solo hay sombra. Aquí hablamos de lo que duele para que deje de gobernarte. Suscríbete, no por costumbre, sino porque ya no quieres seguir cargando lo que no te pertenece. Comparte este video con esa persona que sabes que también está hecha de silencios que nadie escucha. Y en los comentarios, dime qué parte te atravesó sin pedir permiso. Voy a leerte como quien escucha en la madrugada. La verdad más oscura no es que tus padres no supieran amar. La verdad más oscura es que el amor nunca estuvo ahí para empezar. Lo que llamaste amor toda tu infancia no fue amor. Fue supervivencia emocional, una coreografía torpe entre dos seres quebrados que apenas podían sostenerse a sí mismos. No es que no te quisieran, es que no tenían nada para dar. La mayoría de los padres son hijos no resueltos, niños asustados dentro de cuerpos adultos, repitiendo las mismas sombras que cargan desde generaciones atrás. Tus abuelos también fallaron, y los suyos antes, y así hasta perder el rastro en una cadena interminable de dolor heredado. Nunca existió el primer abrazo que inició la cadena del amor. Solo hubo heridas transmitidas como herencias invisibles. ¿Tus padres te lastimaron? Sí. ¿Lo sabían? Casi nunca. ¿Les importó? A veces, pero no lo suficiente, porque el amor que no se conoce no se puede fabricar, y ellos no lo conocían. Lo que recibiste fue otra cosa: atención intermitente, afecto condicionado, silencios cargados, expectativas ajenas, castigos emocionales, manipulación heredada, miedo disfrazado de cuidado. A eso lo llamaste familia, a eso lo llamaste hogar, a eso lo llamaste amor. La oscuridad real aparece cuando ves lo siguiente: si no te quisieron como necesitabas, no fue falla, fue destino. Fuiste criado por personas que nunca resolvieron su vacío, y tú te convertiste en otro eslabón más. Pero si tus padres hubieran tenido la capacidad de amarte perfectamente, tú no existirías como eres hoy. Serías alguien más pequeño, más moldeado, más obediente. Tu conciencia nació del dolor, tu profundidad nació del abandono, tu lucidez salió de la falta de amor. Eres hijo del vacío, no del afecto. Y ese vacío, por cruel que suene, es lo único que te dio un alma capaz de ver lo que otros nunca verán. Cuando entiendes esto, caen todas las máscaras. Tus padres no eran villanos, tú no fuiste una víctima especial. Nadie sabía cómo romper la cadena. Todos estaban actuando desde su propia oscuridad. El resentimiento muere, pero no por perdón. Muere porque descubres que nunca hubo a quien culpar. Solo queda una verdad silenciosa y mortal. Naciste de una herida, creciste en una herida, y ahora te toca decidir si mueres como una herida o si te conviertes en algo más. Ellos no pudieron enseñarte a amar, pero tú puedes crear lo que jamás viste. No esperes amor del pasado. El pasado ya está muerto. La única posibilidad de amor real está en ti, porque tú eres lo único que queda vivo. Cuando por fin aceptas eso, ya no duele. Solo queda una calma nueva, esa que aparece cuando dejas de necesitar amor y empiezas a convertirte en él.